Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos los que estáis presentes y los que estáis conectados a través de Internet. Ante todo, feliz tiempo pascual a todos, porque la última sesión todavía estábamos en la previa, ¿no? Pues eso, vamos a disfrutar de este tiempo de Pascua en estas ya dos últimas conferencias que nos quedan de este ciclo dedicado a las fuentes de sabiduría cristiana. Ya sabéis que el objetivo ha sido recorrer el camino espiritual que han hecho diferentes hombres y mujeres desde el siglo IV, empezamos con San Agustín, para ver cómo han ido concretando en una manera concreta ese vivir cuando han descubierto a Dios, cómo lo han concretado en su vida diaria. Y sobre todo también ver cómo Jesús ha sido un modelo esencial y nuclear en sus vidas para orientarla desde él. Nos hemos acercado a San Agustín, a San Benito, a San Francisco de Asís, a Santo Domingo de Guzmán y hoy nos acercamos a San Ignacio. Poca presentación merece un hombre como Ignacio de Loyola, cuya espiritualidad concretada en una pedagogía, diríamos, la de los ejercicios espirituales, pues ha sido útil o han seguido no solo sus seguidores, los jesuitas, sino que ha trascendido y muchas son las personas que se sirven de esta herramienta en esa búsqueda de Dios y en la búsqueda de la verdad que todos en más o menos intensidad pues experimentamos, ¿verdad? De esa pedagogía de los ejercicios hay un elemento fundamental que es el discernimiento, que es sobre lo que nos vamos hoy a centrar, ¿no? Y de lo que nos hablará el ponente que hoy nos acompaña, Xavier Meloni, a quien agradecemos ya su presencia aquí. Xavier Meloni, algunos quizá lo conocéis, habréis participado en Cuaresma, en los ejercicios que dio en esta casa de espiritualidad. Él es jesuita, dedicado a la búsqueda de Dios de sus diversas manifestaciones. Desde hace más de 25 años, su vida se desarrolla en el corazón de la mística ignaciana, la Cova de Sant Ignasi, donde dirige el Centro Internacional de Espiritualidad Ignaciana, en Manresa. Es autor de diversas publicaciones en el campo de la espiritualidad ignaciana y de la mística comparada. Pero ante todo, y como dice él mismo, es un hombre, es un proyecto de un ser humano y de hermano. Así se presenta y aquí le tenemos entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Sabemos que es un buen maestro también en el discernimiento y en el acompañamiento de personas, con lo cual somos todo escucha para coger el discernimiento de San Ignacio todavía hoy como algo importante y necesario en nuestra sociedad, que es lo que buscamos, actualizar esa riqueza de todos esos hombres y mujeres que han hecho esta búsqueda de Dios. A ver qué nos dicen. Gracias, Xavier. Pues, muchísimas gracias por la presentación, sobre todo por la convocatoria. Organizar cosas siempre es complicado, digamos, porque hay muchos factores que lo hacen posible e imposible. Entonces, pues, ofrecemos la posibilidad y la realización de un ciclo pues, tan interesante, ¿no? Pues, todo este recorrido que 6 o 7 sesiones habéis hecho, pues, pues sí, de grandes hitos, ¿no? Que son como epifenómenos, de alguna manera, son como puntas de iceberg, ¿no? Que donde hay una emergencia, ¿no? De muchos otros factores previos y posteriores que pivotan sobre un epicentro, digamos, ¿no? Son epicentros que siguen dando luz desde entonces y generan familias, linajes, donde hay siempre un grupo más comprometido, en el caso de San Ignacio, pues los jesuitas, en el caso de los pues Santa Teresa, etcétera, pero luego enseguida hay círculos muy cercanos también, tanto de laicos, laicas, y luego pues obras, instituciones, etcétera, y textos que inspiran y siguen inspirando, ¿no? El título, bueno, de San Ignacio se podría decir muchas cosas y desde muchos ángulos, ¿no? Pero me parecía que el que podría ayudarnos no solo el discernimiento todavía hoy, sino el discernimiento sobre todo hoy. Sobre todo hoy, ¿no? ¿Por qué? Y voy a intentar explicar por qué lo de sobre todo, ¿no? Situamos un momento históricamente San Ignacio, porque tiene su importancia. De hecho, se halla
en una transición epocal semejante a la nuestra, en el sentido de que él está en el tránsito entre el final del medioevo y el inicio de la Edad Moderna. Se ha dicho que es el hombre que representa el final de todos los, digamos, el ideal caballeresco, el mismo fue un caballero hasta convertirse en peregrino, y muchos de sus textos evocan todavía la imagen medieval del caballero, de la fidelidad al rey, y hay una sociedad todavía una mentalidad muy jerárquica en su cosmovisión, por un lado, pero al mismo tiempo, le inaugura o sea, es un hombre, su generación inaugura la modernidad, ¿no? Si por modernidad indicamos dos o tres elementos, uno es, él nace un año antes del descubrimiento de América, del descubrimiento europeo de América, porque los americanos se habían descubierto a sí mismos mucho antes, pero bueno, es el descubrimiento occidental, digamos, de América. Que marca todo un hito, ¿eh? De pronto, pues que se abren unos continentes y no solo, o sea, el gran tema es, o sea, si resulta que en lugar de ir por la izquierda podemos ir por la derecha a la India, porque a donde se quería ir era la India, no América, esto no es lo que nos pensábamos, ¿no? Y entonces, en poco tiempo y al mismo tiempo aparece un cambio cosmovisional muy importante, que es la redondez de la Tierra. Resulta que esto no es plano, ¿no? Y que acaba en un sitio, sino resulta que esto no acaba en ningún sitio, ¿no? Donde parece que el horizonte acaba es en el mismo lugar donde comienza. Entonces, ¿cuáles son los límites? No hay límites. Esto es una esfera que gira, y ahí donde pondríamos un final, resulta que es un comienzo. Esto supone un giro cosmovisional mucho más importante de lo que nos puede parecer. Y hay otro giro cosmovisional, pues un poco posterior, de hecho, a su muerte, pero ya se empezaba a gestar en vida suya, que es el paso del geocentrismo al heliocentrismo, de pensar que la Tierra es el centro del universo y que todo está en función de nosotros, a resultar ser que somos un pequeño planeta que gira en torno de una pequeña estrella, que es el Sol, que a su vez está en la esquina de una galaxia, y bueno, hoy día sabemos que hay millones de galaxias que a su vez contienen. O sea, y luego además no solo hay universos, sino que hay pluriversos, ¿no? Bueno, o sea que esto, que es lo que empezamos a saber ahora, y en el fondo no lo sabemos porque estalla en nuestra mente si lo queremos pensar, este estallido de los pluriversos es semejante al giro que se dio con la redondez de la Tierra y con el paso del heliocentrismo, del geocentrismo al heliocentrismo. Por lo tanto, se desmorona, empieza a desmoronarse unas certezas. El mundo medieval también socialmente es mucho más estable, pues los estamentos sociales son claros, ¿no? Pues la nobleza, el clero, los comerciantes y los trabajadores, ¿no? Para simplificar, ¿no? Y en algunos sitios los esclavos, donde hubiera, ¿no? Los siervos en general. Con la aparición de las ciudades empieza a disolverse las identidades sociales y el anonimato es algo que ahora padecemos, pero en aquel momento podía ser una salvación, porque uno podía empezar de una manera de cero, de alguna manera. En las calles eran mucho menores que hoy. Es decir, que empieza la predominancia del sujeto, ¿no? Respecto de cualquier institución, sea la institución social, sea también la institución eclesial. Se ha dicho que Ignacio es contemporáneo de Lutero. Lutero tiene 15 años más de edad que él, pero él vive en vida suya toda la factura. Es contemporáneo a que pasaba en Centro Europa, ¿no? La opción de Lutero es que la conciencia está por encima de cualquier autoridad, incluso de la papal, porque nadie puede sustituir mi relación con Dios, nadie va a decir qué es bueno o malo, o qué es correcto o no correcto, adecuado o inadecuado, porque la mediación con Dios es inmediata y nadie la puede suplantar. Y San Ignacio se sitúa en un término medio, y esto va a ser causa de conflictos, pero al mismo tiempo causa de su grandeza, digamos, ¿no? Que es, por un lado, y eso lo vamos a ver, fidelidad a una alteridad representada por una autoridad que no eres tú, autoridad de tú mismo, somos seres en comunidad, nos podemos equivocar muchas veces, y por lo tanto una instancia exterior que nos
ayude a objetivar es necesaria, por un lado, pero a la vez nadie tampoco puede sustituir la conciencia individual que es sujeto de un ser humano. Dios nos ha hecho a imagen y semejanza suya, por lo tanto, la experiencia inmediata de Dios es tan verdadera como la experiencia mediada por la comunidad. Bueno, ahí será un tema de diálogo o también espero puedo profundizar al final, ¿no? Pero digo esto porque todo eso es lo que se va a encontrar, ¿no? Es en la transición y él es uno de los actores de este cambio, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, entonces, unos rasgos biográficos para situarse a Ignacio, que lo conocemos, pero no va mal recordar las grandes etapas. De hecho, hay una especie de simetría en su vida, de alguna manera. Hay 30 años antes de su conversión y 35 años después de su conversión. O sea, él, y además, a los 30 años, que es cuando tiene la herida de la bala de cañón que rasga su pierna, se han hecho estudios hoy contemporáneos de Carl Gustav Jung y otros autores, ¿no? De la crisis a mitad de la vida. Todos en un momento u otro, y esa mitad de la vida no tiene por qué ser necesariamente cronológica, es más bien kairológica, es decir, hay un kairos interno que hace que puede ser a los 20 años o puede ser a los 60 incluso, pero es mitad de la vida en el sentido de que se ha recorrido suficiente camino para identificarse con una determinada identidad, esa identidad salta en pedazos y parece que todo se acaba y justamente donde todo parece acabarse es donde todo comienza. Entonces hay una segunda oportunidad en la vida que es suficientemente larga, suficientemente significativa para poder desarrollar aspectos de la propia personalidad que en la primera parte no se habían podido trabajar, ¿no? Bueno, esta crisis a mitad de la vida, en el caso de San Ignacio, es bastante en la mitad cronológica, porque sucede a los 30. Pero antes de esta primera mitad hay dos otras mitades, dos submitades, que es, por un lado, hasta los 15 años, él está en Loyola, ahora vengo de estar ahí hace una semana, he estado en el precioso valle de Urola, donde está la casa natal de los Loyola. Es un valle interior, no muy interior, no queda muy lejos, pero bueno, suficientemente lejos para perderte la sensación de estar en uno de los valles inacabables del País Vasco, ¿no? Por lo tanto, 15 años arraigado en un lugar muy concreto, aprendiendo, se ha discutido mucho sobre el bilingüismo de San Ignacio, probablemente es muy posible que en casa hablaran castellano, porque el hermano mayor estaba casado con una castellana y sus relaciones todavía es posible que en casa hablaran castellano, pero ciertamente que con los trabajadores y en el campo y en el entorno hablaban euskera, o sea, eso está claro que fue bilingüe seguro, ¿no? Con lo que quiero decir es que los primeros 15 años de su vida, él está arraigado en una tierra, en unos sabores, en unos colores, en unas temperaturas, en un paisaje del alma, en un paisaje lingüístico, un paisaje cosmovisional, 100%, 15 años. Y él es el 13º hermano de una gran familia y con su madre, parece ser que con su nacimiento su madre muere, el último hijo de un gran linaje. Ahí entraríamos en el tema de la herida de San Ignacio, pero ahora no, de eso ya hemos hablado en otros momentos. En cualquier caso, a los 15 años, a través de esta cuñada, tiene la ocasión de estar como paje, o como, podemos decir paje, de la corte, no del rey Fernando, pero sí del comendador mayor, es decir, del ministro de Finanzas, en Arévalo, ¿no? Y de Valladolid, Arévalo, o sea que de pronto se sitúa en lo que en aquel momento, hasta cierto punto, podríamos decir que es el centro del mundo, porque a los reyes católicos les llegaban las noticias de las Américas, de las conquistas que estaban haciendo, descubrimientos en la costa africana, en Asia, o sea, por ahí llegaban las noticias del mundo, estaban en un poco de los centros neurálgicos del mundo, ¿no? O sea, ese contraste entre la especificidad muy concreta del Valle de Urola, por un lado, y su juventud y sus ambiciones en un espacio abierto, como es Arévalo, Valladolid, van a marcar su vida, como después veremos. Porque al final, a lo largo de nuestra vida,
vamos recogiendo los fragmentos aparentemente dispersos que vamos acumulando en el camino, ¿eh? Piezas que parecen sueltas, ¿eh? A medida que las vamos recorriendo en nuestra vida, ostras, se van juntando, ¿no? Y esto enlaza con esto, y al final, ¿eh? Hay un puzzle perfecto, pero el puzzle solo lo vemos al final de la vida, ¿eh? Bien, pues esas piezas del puzzle, hasta la primera parte, son, como digo, Valle de Urola, Arévalo, Valladolid. Con la herida, bueno, en detalles, participa en la parte española en defensa de las unidades del nuevo Estado español, que es esta corona española, se habla de la lucha contra los franceses, pero de hecho era contra el independentismo navarro-vasco, ¿no? Que se estaba intentando evitar la unidad que se estaba creando, y pues bueno, los franceses en algún momento, pues evidentemente apoyan todo lo que sea reducir una potencia, la potencia emergente española, ¿no? Ahí, en esa batalla, cae herido, y entonces, por primera vez en su vida, se detiene. Es imposible el proceso espiritual sin detención. Y esto es importantísimo también para nuestras vidas hoy, pero no solo personales, sino colectivas, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID, ¿no? Aquellos 3 meses, sobre todo, más significativos, no todo el mundo lo vivió igual, porque estaban en el campo sanitario y educativo, no se detuvieron nada, por ejemplo, o sea, pero un 70% de la población aproximadamente sí que se detuvo, ¿no? Y ahí sucedieron procesos que han quedado inacabados, ¿no? Pero bueno, ahí en fin, lo que quiero decir es que hubo una detención forzada, ¿eh? No querida, ¿no? La bomba de cañón no la hubiera elegido en su currículo, está claro, ¿no? Y una detención que tiene sabor a fracaso en ese momento, ¿no? Hay una quiebra de una imagen, hay una quiebra de una identidad. Y eso duele tanto o más que la bala de cañón que cegó casi su piel. Bueno, podía haberse convertido en alcohólico, ludópata, dedicarse en fin, o sea, hay ¿no? excombatientes que no se rehacen de la herida, de sus heridas, ¿no? De sus traumas del combate, ¿no? Pero ahí se produce esa herida, en su caso, ¿no? Es la ocasión de una transformación, ¿no? Eso es lo que hace 2 años, en el 2022, celebramos la familia jesuítica o ignaciana con ese 15 centenario de la bendición de una herida, ¿no? Una una brecha convertida en pasaje de la gracia, ¿no? Bueno, ese año de detención, propiamente 9 meses, el tiempo de un embarazo, el tiempo de una gestación interior, de un nuevo nacimiento, él investiga, digamos, hacia adentro de sí. Toda su primera vida es extrovertida hacia afuera y esa detención le posibilita mirar hacia adentro. Bien. Y ahí comienza el discernimiento, a discernir autodidácticamente, porque no tiene nadie que le enseñe. Y eso es también una de sus, bueno, de lo que pasa con los maestros o con los que son innovadores, que no hay quien les preceda, ¿eh? Sí que hay una tradición del discernimiento en la iglesia, por supuesto, con los padres del desierto, mismo San Agustín, tiene elementos en las confesiones, pero él no tuvo acceso a eso. Esa introspección la hizo con sus propias herramientas, ¿no? ¿Y qué es lo que identificó? Pues que hay fundamentalmente dos tipos de deseos o estos tipos de imaginarios, para decirlo así. Hay imaginarios o deseos que hacen bucles sobre sí mismos, ¿eh? Que no son más que la repetición de nuestras propias fantasías, de nuestros propios ideales, pero que resbalan sobre sí mismos y que excitan o estimulan en un primer momento, pero luego caen en bucle y están vacíos. Y en cambio hay deseos o ideales que nos hacen crecer, que nos abren, que nos trascienden. Y en su primer momento parecen iguales. Esas dos motivaciones pues son, digamos, excitantes o estimulantes, o la palabra que queramos decir, pero es recorriéndolos y observando lo que se recorre, cómo se descubre la consistencia que tiene.
podríamos decir, que hay, bueno, a eso él luego le llamó Manresa, le llamó de otro modo, que aún no perfiló. Habló también de consolaciones y desolaciones. El ser humano está polarizado, como digo, por un lado en deseos auténticos y deseos ilusorios, por un lado, que son los que nos movilizan, pero luego hay otra polaridad que es lo que él llama consolación y, en el otro extremo, desolación. Por consolación entiende algo más profundo que simplemente alegría o felicidad, que son, bueno, palabras también muy ricas, pero también confusas, ¿no? Él por consolación entiende ese dinamismo progresivo de salida de sí que me acerca más a la profundidad de Dios, a la profundidad de mí mismo y a la profundidad del mundo, ¿no? Es todo aquello que en mí resuena como un crecimiento, todo aquello que a mí resuena como un trascendimiento de mí mismo. Y la desolación sería, o es, todo aquello que me retiene, no solo que me retiene o detiene, sino que me hace regresionar, todo lo que me hace ir hacia atrás. La consolación es progresiva, la desolación es regresiva. Y en esa polaridad se mueven muchos de nuestros sentimientos y movimientos, ¿sí?, que hay que discernir. Y por eso él le llama mociones. Las mociones del espíritu son mociones de consolación o mociones de desolación. Y al decirle emoción, está hablando de movimiento. Moción es moción, movimiento, ¿no? Movimientos, como digo, progresivos que nos hacen crecer o movimientos regresivos que nos hacen encoger o regresión. Polaridad básica. Bueno, pues con esto que él aprende auscultándose a sí mismo, primero leyendo vidas de caballerías que excitan su imaginación narcisista y que le llevan a darse cuenta que eso no lleva a ningún sitio, a vidas de santos y vida de Jesús que le hacen abrir un deseo mucho más profundo que simplemente el de la fama, gloria, ser el mejor, más bueno, etc., ¿no? Bueno, es en ese giro, ¿no?, durante 9 meses que va haciendo, le llevan a la primera conversión, que es pasar de soldado, es decir, de vano deseo de fama y gloria a base de conquistar ciudadelas o de seducir mujeres, que por lo visto también hizo, a dejarse seducir por Dios, ¿no? Dejarse tomar por Dios, ¿no? Y en ese giro de ser conquistador a ser conquistado, es como pasó de ser soldado a ser peregrino. Decide, por lo tanto, dejarlo todo y sin decir nada a sus hermanos o a su familia, porque si no, no dice antes de casa, pues se sale y dice, no, que tengo unas cosas pendientes y tal, pero sabe él que no va a volver, ¿no? Y entonces, camino de Barcelona, se detiene en Manresa está otro año, y de eso podemos identificarlo como la segunda conversión de Salina. Esta segunda conversión va más hondo que la primera, pero la primera es necesaria para que haya la segunda, porque la primera lo que hizo fue detenerse. Pero resulta que, como todos sabemos bien, tenemos muchas capas y las más profundas no se despiertan a la primera, no se manifiestan. Hay que quitar unas cuantas capas de muchas cosas para que vayan saliendo los otros niveles más profundos que tenemos debajo, ¿no? Bueno, y allí en Manresa hay 3 grandes momentos. Primero hay la conversión, la euforia del neoconverso, que se pone a hacer 7 horas de oración, semanas de ayuno. Si San Francisco de Asís hizo 5 horas diarias, yo haré 7. Si hizo Santo Domingo, hizo una semana de ayuno, yo haré el doble. Bueno, se dedica a competir en santidad, a ver qué, ¿no? O sea, volvemos, no, o sea, sigue sobre sí mismo, ¿no? Esto es un primer momento. En otro segundo momento empieza a angustiarse y a culpabilizarse porque por un lado se cree el mejor de los mejores, pero por otro lado se siente el peor de los peores. Hay una culpa muy grande de esa confesión que ha hecho en Montserrat, pero que a medida que va afinando su alma se da cuenta de
de otras muchas cosas que no había caído en la cuenta, tiene muchas horas para introspeccionarse y también para culpabilizarse. Y entonces está acorralado entre su yo ideal, al que no alcanza, y entre su peor yo, que le culpabiliza por lo que ha hecho. Y en aquel momento tiene tentaciones de suicidio, porque no hay salida. Así lo describe él en su autobiografía. Se quería tirar por un agujero porque eso era terriblemente angustioso y además no sabía por dónde salir, ¿no? Estando así, se le acercó un perrito que debió lamerle los pies, o debió dejarse acariciar, o debió mover la cola, como es. Un perrito. Y ante la inocencia de una criatura así, ante la inocencia simplemente de ser y no aparentar ser, ¿no? Simplemente dejarse ser, ¿no? Empezó a desarmarse. Se ha hecho una cierta comparación entre la conversión, en este segundo momento de San Ignacio y el Buda. Hay bastantes semejanzas con el Buda. Buda también era aristócrata, príncipe. Bueno, Buda también pasa una primera parte de mucho esfuerzo ascético, está también al límite, se llama el Mahakala. La gran tentación es también al punto del suicidio y hay una aldeana que le lleva, lo ven, está sentado bajo un árbol, ¿no? Y que está ahí consumiéndose y entonces una aldeana lleva a su hijita y le dice, llévale un poco de leche de cabra porque se nos va a morir, esta seta se nos va a morir, ¿no? Y él luego va a tomar la leche de cabra, ¿no? Hasta que acepta que se está muriendo, que necesita que le den de comer. Y cuando cede a esa leche, cuando cede que se puede dejar querer, que se puede dejar de cuidar, entonces parece que entra en un proceso de distensión y eso le llevará a la iluminación de una manera semejante, como digo, al proceso de San Ignacio, ¿no? Bueno. Esto se ha estudiado poco, pero hay unos paralelismos muy sorprendentes que se pueden profundizar más. Bueno. Cuando se rinde, y rendirse no es claudicar. Si hubiera claudicado, se hubiera vuelto a viola. No claudicó, pero sí se rindió. La rendición es la completa entrega de uno mismo. Poner mi vida en las manos de otro, que no son mis propias manos. En esa rendición, que no, insisto, no fue una claudicación, pasó de hacer a dejarse hacer, sin dejar de hacer. Y eso es la clave de los ejercicios espirituales. Porque hay que hacer cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no paramos de hacer cosas, ¿no? Si no nos levantaríamos, ¿no? Pero la cuestión es desde dónde hacemos las cosas que hacemos. ¿Las hacemos nosotros o de algún modo se hacen en nosotros, ¿no? Cuando él se deja hacer por Dios, entonces se abre el tercer tiempo de su experiencia en Manresa, que se ha llamado de invasión mística, donde tiene diferentes visiones sobre la creación, sobre la presencia de Jesús, junto a él, comprensión de la Trinidad, pero dice que todo esto no se podría comparar en relación con lo que vio yendo hacia un priorato que había, una iglesia que se llama de San Pablo, se detuvo, de nuevo, caminaba y se detuvo, y mirando hacia el río al cual iba hondo, se le elevaron los ojos del entendimiento y vio todas las cosas nuevas. ¿Qué vio? La profundidad de lo real. Vio todo lo que veía, pero en otra profundidad mayor. No es que tuviera una visión, porque cualquier visión, por muy sobrenatural que sea, no deja de ser algo parcial, particular, y además está separado. La visión la vio separada de mí, ahí todavía no hay dualidad, ahí todavía hay separación. Pero algo, mira más, pero sigue habiendo, además puede ser, muchas veces una proyección también de la mente, etc. Dice, no es que hubiera visión, sino que todo se mostró de un modo nuevo. No vio más cosas, no vio cosas nuevas, sino que vio todas las cosas de un modo nuevo.
A mi modo de ver, la experiencia que él tiene es una experiencia que hoy llamaríamos, en palabras paniquerianas, cosmoteándrica, donde el mundo, Dios y el ser humano se revela en una gran unidad, porque él dice que entendió todas las cosas de la fe, las cosas de las letras y las cosas espirituales. Las cosas de la fe, eso es lo Dios. Las cosas espirituales serían los dinamismos internos de búsqueda y las cosas de las letras sería lo cósmico, las ciencias naturales o lo profano, digamos, ¿no? El mundo, ¿no? Bien. Y que juntando todas las gracias que tuviera en su vida, no se podrían comparar con las que recibió en esa vez sola. No podría decir lo que entendió, sino que lo vio, digo, todo de un modo nuevo, hasta el modo de que se sintió que era un otro hombre y que tenía otro intelecto que el que había tenido hasta entonces. Y esto es de tal manera así que le quedó esto abierto para siempre, aunque la intensidad de la experiencia no la pudo sostener, evidentemente, pero sí lo que se le abrió. Y que cuando funda la Compañía de Jesús 15 años más tarde, que es una orden nueva religiosa, con unos elementos nuevos que no se corresponden ni a las tradiciones monásticas ni a los conventuales, ¿no? O sea, el marco monástico contemplativo o el marco mixto franciscano dominico, como habéis visto, con la Compañía de Jesús aparece, se genera un nuevo modelo de vida religiosa y de congregación de orden religioso, que es las órdenes apostólicas, ¿no? Llamadas órdenes apostólicas, donde no hay un tiempo especial para orar, no hay un hábito particular como los franciscanos, dominicos, ¿no? Pues tienen su hábito y lo reconoces y está muy bonito que lo reconozcas, ¿no? A nosotros no se nos reconoce porque no vamos vestidos de ninguna manera particular ni tenemos una misión específica, sino bueno, y todo eso está en nuestras constituciones, ¿no? Y eso es lo que él presentó al Papa, digamos, ¿no? Y a la curia. Y entonces sus compañeros le decían, pero esto no lo van a admitir porque esto es demasiado abierto en un momento en que hay mucha sospecha de la novedad y que más bien lo que se desea es renovar las órdenes antiguas, no vas a presentar algo que no... Pero esto, ¿qué es esto, no? Y él decía, no, esto va a ser así. Y decían, pero ¿cómo estás tan seguro? Y siempre respondía, por aquello que vi en Manresa. En Manresa, por aquello que vi en Manresa. No es que viera la Compañía de Jesús, evidentemente. Lo que vio es que todo estaba abierto y que a Dios no se le pueden poner vallas, sino que en cada momento hay que discernir los límites. En cada momento hay que discernir las formas. En cada momento hay que discernir los modos y los cómo. Y esa es la clave de la mística ignaciana. En el Cardoner se le da la novedad de lo que luego, poco a poco, él irá desarrollando. De tal manera, esto es así, que aunque su deseo y su intención y su determinación era seguir hacia la Santa, él allá descubre que lo que su vocación personal, eso específico que él recibe de Dios, es lo que él dirá, la ayuda de las almas. Dice específicamente así a partir de el Cardoner, de la experiencia del Cardoner, ¿no? ¿Por qué ayuda de las almas? Podría haber dicho ayuda del prójimo, ayuda de los pobres, ayuda de los demás, ayuda de la iglesia, ayuda de muchas maneras de decir esto, ¿no? No, él dice ayuda de las almas. Y Isaías era muy preciso en el lenguaje. A mi modo de entender, el que diga ayuda de las almas se refiere a que él desea ayudar a los demás en lo que él no ha podido ser ayudado hacia sí mismo, porque no hubo quien entendiera su experiencia espiritual y llegar a sus infiernos y a sus cielos. Alguien, o sea, llamado a acompañar los procesos profundos espirituales de las personas para que, conociéndose a sí mismas, puedan dar lo mejor de sí mismas a Dios y al mundo. Y esto es la clave de los ejercicios espirituales. Cuando uno se detiene, y el arquetipo de los ejercicios es un mes, luego hay variantes de 8 días, lo que sea, pero el recorrido completo es un mes. Su certeza, porque fue también su experiencia, es que cuando uno o una en verdad se detiene a la escucha de la profundidad que nos habita y se pone a escuchar la voz de Dios a través de las mociones internas y al mismo tiempo de la mirada al mundo, surge lo que llamamos la llamada
o la vocación personal o misión que uno o una tiene en esta vida. Y ahí radica la modernidad radical de la espiritualidad ignaciana, porque él considera que esta escucha es personal e intransferible. Ahora bien, al mismo tiempo hay un acompañante que te ayuda a no equivocarte, a que no te equivoques o que te equivoques lo menos posible. Por lo tanto, también se hace en comunión y se hace en iglesia, porque uno puede equivocarse mucho, ¿no? Entonces, por un lado, es uno o una quien tiene que vivir esa experiencia, pero al mismo tiempo lo hacemos en compañía, acompañados. No para que nos seamos sustituidos, sino para que seamos alertados o avisados o completados. Hay una imagen muy sencilla de lo que es el acompañamiento, mm, que es eh, cada cual tiene que aparcar, cuando uno está aparcando un coche, cada cual está en el volante, cada cual tiene que aparcar su propio coche. Pero hay flancos de izquierda o derecha que no ve, hay pues un agujero o un trozo de tronco y es alguien de fuera, un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. El que está afuera no te toma el volante, eres tú quien sigue manejando. Pero una mirada exterior te ayuda a darte cuenta de los puntos ciegos que puedes tener, ¿no? Bueno, es una imagen sencilla, es más complejo el acompañamiento de esto, pero no está mal. En su sentido, no está mal. Bueno, o sea, es el principio de la alteridad, principio del otro que complementa al mismo tiempo sin sustituir el principio de la personalización. Cada uno y cada una es única e irrepetible, cada uno y cada una tiene una llamada insustituible, pero al mismo tiempo esa llamada se enriquece, se complementa en la escucha de lo que los demás también pueden decir de mí, y eso que nos hace estar en comunidad, digamos, ¿no? Bueno, bien. Mm, Voy más rápido para llegar al final y hablar más directamente del discernimiento, aunque estoy ya dando elementos de ello. Eh, Él llega finalmente a Jerusalén, pero solo le dejan quedarse 3 semanas, lo cual él no entiende. ¿Cómo es posible? Con lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, con lo arriesgado, ¿eh? Porque en aquel tiempo habían 3 tipos de peregrinos. Estaban los romeros, los jacobeos y propiamente los peregrinos. Los jacobeos eran los que hacían el camino de Santiago. Los romeros eran los que iban a Roma. Y los propiamente peregrinos es los que iban a Tierra Santa, que era el peregrinaje más peligroso, porque habían turcos en los mares, pestes en tierra, bandoleros en los caminos, o sea, que muchos no regresaban, ¿sí? Porque además en la peregrinación ahora se suele ir de ida, pero y luego de vuelta se coge el autobús o el avión, pero antes no, o sea, ibas de ida y luego habías de volver. Y muchos no volvían, no llegaban, o sea, ser peregrino era un riesgo, ¿no? Era una opción de vida. Bueno, por lo tanto, él ha llegado a Jerusalén y de pronto le dicen que no se puede quedar ahí porque está creando malestar en el grupo, sale del grupo, quiere acercarse demasiado a los musulmanes, los franciscanos se asustan, tienen muchos jaleos con sus vecinos y una persona como él, indomable, dice, no, usted se va con el mismo grupo que ha venido porque si no sabemos qué hacer con usted. Con lo cual se encuentra, lo ha dejado todo y ahora dónde vuelvo, no, para nada estaba en su posibilidad de volver a su casa porque él ya lo había abandonado. Y entonces, ¿qué hace? Discernir. En el camino de vuelta se puso a pensar qué había de hacer. ¿Qué le quedaba? Lo de Jerusalén había desaparecido. Le quedaba la ayuda de las almas. ¿Cómo puedo ayudar a las almas? La única forma de ayudar a las almas es formándome en teología, porque dada toda la alerta eclesial frente a los grupos poéticos o de España de los iluminados o de norte de Europa con los protestantes, pedían continuamente credenciales. O sea, él había de empezar la vía eclesiástica, la vía de ordenarse sacerdote, tener los credenciales de la teología oficial, porque si no, cada 2 por 3 iban a preguntarle qué es lo que estaba, de qué hablaba, ¿no? Que ya le había pasado esto iba a pasar en España. Pues se pone a estudiar. A los 35 años se pone a estudiar, que es como si ahora ponerse a jugar a los 50 años, ¿no? Bueno, ya quien lo hace, ¿no? Pero que decir que sin prisas, ¿no? Vale, pues y lo hace bien. Está primero en 2 años en Barcelona
con el latín, luego se va a Salamanca, a Alcalá, Salamanca, 7 años en París. En todo este tiempo, él sigue dando un poco los ejercicios espirituales, sigue convocando a gente y empieza a dar este acompañamiento, porque como laicos, como ahora lo estamos redescubriendo, como laicos se vuelven a dar los ejercicios, porque de hecho él empezó dándolos siendo laico. Varias veces es denunciado por la Inquisición y entonces, concretamente en Salamanca, le preguntan, ¿y usted qué predica? Y él dice, no, yo no predico, yo converso. Yo tengo conversación espiritual, lo cual es muy diferente, porque cuando uno predica ya sabe lo que va a decir, ya tiene preparado lo que ha pensado y es una conversación asimétrica, en el sentido de que uno habla y los demás escuchan, ¿no? Esto es lo que es una predicación, ¿no? En una conversación, ¿no? En una conversación no sabes. Puedes saber más o menos el tema, pero lo que va a aparecer, pues depende. O sea, en una conversación hay 3 como mínimo, que son los 2 que hablan, una conversación espiritual, y el Espíritu Santo, que también habla en la conversación, ¿no? Y una conversación es un lugar abierto donde en función de lo que va surgiendo se van hablando más o menos cosas en función de la experiencia que se va teniendo. Es una escucha, es un acompañamiento, ¿no? Bueno, lo cual les puso todavía más nerviosos, porque entonces, o sea, usted no sabe, bueno, pues yo hablo en función de lo que hay que hablar, digamos, ¿no? O sea, bueno, en fin. A donde voy es que finalmente en París se crea el primer grupo de compañeros que se convocan para encontrarse al final de los estudios en Venecia, porque ahora quieren ir juntos, bueno, San Ignacio es el que quiere, ir juntos a Tierra Santa. De nuevo, San Ignacio era vasco y por lo tanto, Cartina, digamos, ¿no? Digámoslo así. Y entonces, solo no me dejaron, pues ahora 15 años después vuelvo y acompañado. Pero resulta que durante un año estuvieron esperando en Venecia si salían barcas para Jerusalén y no salían porque había aumentado la guerra con los turcos y por lo tanto, y entonces tuvieron que discernir los signos. ¿Qué pasa? Nos empeñamos en seguir en Venecia esperando que salgan barcas, 1 año, 2 años, ¿hasta cuándo? ¿O esto es un signo que se nos está diciendo que Dios no nos quiere en Jerusalén, sino que donde nos quiere es en Roma, donde nos podemos ofrecer a lo que él creía que era la instancia más universal, que era el papado, el papa, ¿no? Como la mirada universal de esa iglesia que estaba escuarterando, pero que él deseaba vivir en unión y en universalidad. Y camino de Roma tiene otra experiencia que es la segunda experiencia mística más importante. La primera es la del Cardoner. A la entrada de Roma tiene lo que se llama la visión de la Storta. La visión de la Storta es que él, llegando a Roma, iba orando a María que le pusiera con su hijo. Es decir, es seguro que hemos de ir a Roma, ¿eh? No me estoy equivocando. Teníamos que estar más tiempo en Jerusalén. Entrar en Roma es entrar en un nido de víboras, ¿no? Bueno, o sea, es un lugar santo, pero también es un lugar prostituido, digamos, ¿no? Bueno, es un lugar, en fin, lo que Roma, ¿no? Es Roma donde di, ¿no? Por tanto, le pedía a la madre que le pusiera con su hijo para ver si realmente estaba acertando en este discernimiento que comunitariamente los primeros compañeros habían hecho. Y en una pequeña capillita que se llama la iglesia de Stop, donde hay ahora un recuerdo de lo que sucedió, él sintió o vio a Jesús llevando la cruz y el padre que le decía a Jesús, toma a Ignacio como servidor. Deseo que Jesús, Ignacio, nos sirva en este trabajo de llevar la cruz. Es decir, el Jesús que se le aparece no es un Jesús glorioso, no es un pantocrátor, tampoco es pues, un pastor bueno, muchas imágenes de Jesús y muy bellas en la Biblia, ¿no? El que se le aparece es un Cristo llevando la cruz, un Cristo kenótico, que carga consigo el dolor del mundo, la cruz de la historia, por lo tanto, su peregrinaje, que culmina en Roma, se inserta en el peregrinaje crístico de toda la humanidad que va hacia Dios, ¿no? O sea, la humanidad inacabada que sigue caminando con dolores de parto y con
todas las guerras que vemos, todo lo que sigue habiendo, ¿no? Este mundo inacabado, ¿no? Es a lo que Ignacio, yendo a Roma, es acogido para decir, pues fundarás un grupo, ¿no? O se te recibirá para que tú y tus compañeros institucionalmente hagáis este servicio de llevar, cargar con la cruz de una humanidad todavía crucificada, ¿no? Todavía él. En el sentido, la mística ignaciana está entre el ya sí de la iluminación del Cardoner, donde Dios está refugiendo en todo, es la incandescencia, es como la zarza ardiente que vio Moisés en el Sinaí, ¿no? Esa presencia de Dios divina en todas las cosas, por un lado, el ya sí de Dios todo en todo, y al mismo tiempo el todavía no de una humanidad sufriente, inacabada, que carga, en la que unos a otros nos hemos de ayudar a cargar la cruz de la historia, ¿no? Y entre ambas cosas se sitúa la espiritualidad o la mística ignacia. Cuando se funda la Compañía de Jesús, finalmente con esto que he dicho, esta apertura, porque entiende que esto, por lo tanto, es muy amplio, no hay un programa concreto, sino que se verá lo que en cada momento haya que hacer. Por ejemplo, una cosa inesperada en aquellos primeros años es él quiere algo muy ágil, de hecho no quiere ni parroquias, ni que seamos profesores de monasterios, ni, o sea, nada que nos ate, sino es más bien ir como apagando fuegos o ayudando a que, o sea, algo ágil, ¿no? Bueno. Pero resulta que en Mesina, en Sicilia, pero y también en Candía, con Francisco de Borja, antes de que fuera jesuita, la ciudad les pide a ese grupo de jesuitas que llega jóvenes, bien preparados y tal, y ustedes no podían educar a nuestros hijos, no podían hacer unos colegios aquí. Y entonces él recibe unas cartas de sus compañeros que están en estos sitios que he dicho, pero no, ni hablar, son colegios, sería perder unos cuantos jesuitas y además colegios para muchos años, o sea, en contra de su primera idea, ¿no? Pero le dan más razones y le explican más y tal, y al final no lo habíamos pensado, pero si el espíritu nos suscita esto, pues será que habrá que decir así. Y ahora, pues, los colegios son uno de los signos identitarios de la Compañía de Jesús, pero que inicialmente era algo que no está en el documento básico primero que se llama la forma del instituto, no aparece en los colegios porque no estaba pensado por sangre, ¿no? Sin embargo, en ese discernimiento abierto a los signos de la historia, pues dicen que sí y pues la importancia que han tenido desde entonces, ¿no? Bueno, lo digo como un ejemplo vivo de cómo ese discernimiento se fue realizado. Entonces, también los últimos 5 o 10 minutos para centrar más lo del qué significa discernimiento. Es una palabra que a lo mejor puede sonar como a veces como un poco racional. Solemos pensar en el discernimiento pros y contras, ¿no? Una especie de tablas de haber, y entonces, bueno, que es un método, uno de los posibles métodos, pero es el más pobre de todos. Es necesario porque hay que saber también qué disciernes. Pero si solo fuera eso no es discernir. En tu caso es, bueno, pues pensar los pros y contras. El discernimiento es algo mucho más profundo, aunque incluye información, lógicamente, ¿no? El discernimiento es una escucha sagrada cosmoteando. ¿Mm? Es decir, escucha sagrada significa apertura, escucha, y en ese modo de escuchar siento que hay una sacralidad latente en todas las cosas porque el mundo es presencia de Dios, todo es sagrado, pero hay que conjuntar 3 elementos, que es lo cosmoteando. Lo divino, Dios, ¿no? Que es el fondo, que inspira continuamente la posibilidad imposible de todo, digamos, ¿no? O sea, ese fondo incandescente que está siempre manando en sus múltiples, bueno, lo que es Dios, digamos, ¿no? O sea, un continuo don de sí mismo en todas las cosas, siempre trascendiéndolo, Dios, lo divino, por la escucha de Dios, por un lado. Por otro lado, la escucha de uno mismo, todo eso, ¿quién lo escucha? Cada uno. Y en esa escultación de consolación y desolación que decíamos, ¿no? En esos movimientos que hay internos, uno descubre la llamada, los miedos, las pretensiones, los ideales, todo ese conocimiento de sí
que implica, porque va a ser uno quien va a responder y por lo tanto uno tiene que saber que todos los estratos, en la medida, bueno, o suficientemente conocimiento de sí, porque va a ser uno que va a llevar a responder y sostener esa respuesta, ¿no? Por lo tanto, segundo eje, conocimiento humano de uno mismo y conocimiento del mundo. Este discernimiento es escuchando cuáles son las necesidades hoy de nuestra sociedad. Bien sea más universal, bien sea más local, bien sea más cercana, más lejana, lo que fuere, ¿no? Pero es una apertura a la realidad en sus necesidades, porque es a esas necesidades que hay que responder, ¿no? Podemos decir que la vía mística de la espiritualidad ignaciana es la continua elección de aquello que hay que decidir, porque en la concreción de aquello que vamos decidiendo nos vamos haciendo. Nos realizamos haciendo reales las cosas, ¿no? Las cosas hay que realizarlas, ¿no? Y al realizarlas las hacemos reales, o sea, las llevamos al mundo. Pero al realizarlas, al hacerlas reales, también nosotros nos vamos realizando. ¿Y qué es lo que vamos realizando? La cristificación que en nosotros se sigue dando, que es el espíritu que en nosotros forma Cristi, la forma de Cristo inacabada que como seres humanos somos hasta el final de los tiempos. O sea que, según la espiritualidad ignaciana, el proceso de cristificación y el proceso unitivo de unión con Dios se realiza en cada elección correctamente hecha, porque ahí está la escucha de lo divino, la escucha de uno mismo o una misma tal como uno y una misma es, y la escucha de un mundo que necesita realizaciones concretas para que el cielo y la tierra se vayan. Entonces, en un momento en que todo está abierto, en que todo está incierto, bueno, pues es el momento justamente del discernimiento, más que nunca. El discernimiento hoy más que nunca, porque las certezas, de alguna manera, las seguridades exteriores se están cayendo todas y derrumbando, pero esa es también la posibilidad para que emerja este mundo nuevo que ya está también naciendo, ¿no? Entonces, discernir es también ver el mundo con los ojos de Dios, ver el mundo desde lo emergente. Y desde eso emergente que requiere de nosotros nuestra respuesta para que al responder también nosotros seamos transformados por eso mismo que estamos realizando, ¿no? Por tanto, es una, vuelvo a decir, termino, inseparabilidad de Dios, hombre, mundo, ¿no? Y las tres cosas a la vez es lo que haría adecuada esta espiritualidad para nuestro tiempo. El discernimiento hasta hace poco se ha subrayado o se ha trabajado más en lo personal o en individual. Desde hace unos años estamos descubriendo, y nos cuesta practicarlo, pero vemos que esta es la vía, del discernimiento comunitario. En el fondo, todo el tema de la sinodalidad del Papa que está promocionando tiene que ver 100% con esto. A nivel macro, macro eclesial, pero también a nivel micro, en instituciones, en comunidades, en resoluciones, en ONGs, en lo que fuere. Dice, juntas nos ponemos a la escucha del espíritu, nos ponemos a la escucha mutua los unos de los otros, las unas y las otras, en función de las necesidades que esa institución, comunidad, situación requiere para él. Bueno, pues algo así. Muchas gracias, Xavier, por ofrecernos esta reflexión sobre el discernimiento que, como bien decías, nos quedamos a veces en lo más básico, ¿no? Discernir es pros y contras de algo. Voy a tomar una elección, tengo que decidir pros y contras. Y nos has enseñado
vaya, la hondura que contiene este ejercicio, ¿no?, tan necesario en un mundo, como decías, fragmentado, y lo que propone el discernimiento es precisamente unificar desde esa visión cosmoteándrica, ¿no? Que supongo que este cosmo, además el mundo, es también el universo, ¿no? Sí, todo. Lo contiene Sí, todo. Pero además el discernimiento en el mundo cristiano tantas veces nos dicen, voy a discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, aquí no se ha hablado para nada de la voluntad de Dios, ¿eh? Ahora si quieres puedo hablar o sea, ¿cómo entiendo? ¿Quieres que hablemos de esto? Bueno, sí, y Sí. deciros que tanto a los que estáis conectados como a los de aquí, que si queréis pues hacerle alguna pregunta o alguna reflexión, pues ahora es el momento, dedicaremos unos minutos y voy a ver el chat mientras. Si quieres ir respondiendo, o voy a ver Sí. si alguien ha preguntado. Pero ya que me has preguntado la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es Dios mismo. Sí. Entonces, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios estamos buscando a Dios, ¿no? Y Dios, ¿dónde se está manifestando? En uno mismo. Por lo tanto, buscar la voluntad de Dios es escucharse a sí mismo. Y uno mismo, ¿dónde está? Es en el mundo en el que uno está. Por lo tanto, la voluntad de Dios también es en uno. La voluntad de Dios son las tres cosas. Okay. Pero otra cosa más, Sí. para ser, Sí. no, porque no es interesante, tu pregunta es muy interesante, es importante, ¿no? O sea, y eso no. No, lo digo porque es un, Sí, sí. en el lenguaje es muy habitual esto. No, claro, sí, pero vamos a ver. Justamente es el problema que tiene cuando San Ignacio va a Jerusalén, ¿sí? Él sale de Loyola convencido de que Dios le ha pedido que vaya a Jerusalén y que la voluntad de Dios es ir a Jerusalén. Después de estos 2 años difíciles que tiene, que llega y le sacan de Jerusalén, entonces, ¿qué pasa? Que la voluntad de Dios no es Jerusalén, o Dios juega con su voluntad, o ahora sí y ahora no, o es que yo he malinterpretado la voluntad de Dios. ¿Qué es esto la voluntad de Dios? ¿No? Bueno, pues en griego hay dos palabras para decir voluntad. Voluntad como boulomai o voluntad como telema. Voluntad como boulomai significa mandato, determinación, orden, que es como solemos entender la voluntad de Dios. Una consigna, una voluntad, un movimiento, entonces escucha la voluntad y la realiza. Bueno, eso sería una forma de entender la voluntad de Dios. La otra forma es telema, y es un movimiento, una direccionalidad, un dinamismo, ¿no? Es un término, telema, viene de hacia final, direccionalidad, ¿no? Entonces, ¿Dios tiene mandatos o tiene direccionalidades? La llamada de los ríos, la voluntad orográfica de los ríos es que lleguen al mar, ¿no? O sea, los ríos están hechos para llegar al mar, su término es llegar al mar. Pero ¿por dónde llega el río al mar? Eso lo tendrá que descubrir cada río, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es ser todo en todos, en todo momento. Eso es la voluntad de Dios, ¿no? Llenar plenamente, llenarnos de todo. Es llegar al mar. Ahora, ¿cómo llegamos al mar? Eso lo tiene que discernir cada persona, cada momento, cada situación, ¿no? Entonces, hacer la voluntad de Dios es un dinamismo de escucha hacia esa finalidad, pero que se concreta en cada momento según las circunstancias de la orografía del río, digamos, ¿no? No, una imagen muy clara. Bueno, ¿se ayuda? Sí, sí. Parecía alguna mano, sí. Adelante, sí. No, muy interesante. Bueno, yo es que así de mayor, esto que estaba diciendo, estoy redescubriendo un poco la espiritualidad y bueno, he descubierto la meditación cristiana un poco, pero de hecho me siento como un poco estafada por la Iglesia Católica. O sea, a lo largo de los años encuentro que todo esto que tú dices de mirar para adentro, discernir, bueno, no lo entiendo mucho porque es la primera conferencia que he escuchado tuya, cuando la Iglesia siempre se ha empeñado en dar preceptos que todo se tiene que cumplir. Entonces, no hay esa posibilidad de pensar por qué tengo que hacer esto o por qué siempre se ha hecho así, porque no se puede hacer de otra manera. Ahora, a lo largo de los años, con más experiencia, estoy redescubriendo cosas, estoy mirando más en mi interior. Pero hablando de la Iglesia en general, no por un carisma u otro carisma, ¿no? Entonces, claro, encuentro que es como un dominio sobre las personas, o sea, que no te dejan
pensar o discernir realmente por qué tengo que hacer esto o por qué no tengo que hacer aquello. De hecho, pues conocidos o amigos que son de grupos cristianos, pues actúan de una manera como muy mecánica, ¿no? Y sin posibilidad pues, de libertad, ¿no? De poder escoger sus propias decisiones. Entonces dices, es terrible, ¿no? Porque, entonces, claro, piensas que luego las iglesias están vacías o que los jóvenes no se acercan, porque si escucharan esto, seguramente muchas personas pues también no sé, les llamaría la atención, pero lo que han escuchado o lo que han vivido realmente no se ha sabido transmitir. Disculpadme, como hay gente conectada y no llega todo lo que se dice aquí, voy a ser muy breve para que lo sepan los que están conectados y si queréis intervenir, haced un poquito más breve, por favor. Una persona dice que ya siendo mayor ha ido redescubriendo la espiritualidad, pero que al mismo tiempo se siente estafada por la iglesia porque lo que ha recibido siempre, lo que ha sido más como normal, ¿no? Ha sido un mandato, lo que hay que cumplir y que ha dejado poco espacio a que las personas sepamos justamente o aprendamos a pensar, a discernir y que es un cierto dominio sobre las personas, ¿no? Y que evitan o obstaculizan esa capacidad de pensar. Sí, lo recojo. Bien, sí. No, respondo. Espera un ¿no? momento que responde. Sí, claro, respondo. Vamos, respondo en la medida que pueda responder. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta y media, más o menos. ¿Y cuarto? Hay cuarto. Bueno, máximo, ¿os parece hasta y media, más o menos? Vamos a ver. Yo creo que la Iglesia se comporta según el nivel de conciencia medio de la sociedad. Entonces, en los tiempos, en los siglos donde todo funcionaba así, pues todo era por consigna, por mandato, y la Iglesia pues funcionaba como otra institución más de su tiempo, ¿no? En estos momentos, si la Iglesia sigue dando mandatos, pues se quedará residual, se quedará vacío, ¿no? Como está estudiando. Ahora bien, si la Iglesia lo que propone son horizontes, abre horizontes a transitar, entonces sí que podrá decir algo al mundo, ¿no? Que de mandatos pase a dar, proponga horizontes, depende tanto de los jerarcas, digamos, o los líderes espirituales, digámoslo, pero también de las personas. Uno puede someterse a una palabra o puede utilizar la palabra como bastón, digamos, ¿no? O como dinamismo. Es decir, que la relación de sumisión depende mucho de cómo se propone, pero también de mucho de cómo se recibe, ¿no? Y ahí ese acto de libertad es un acto de madurez que hoy más que nunca hemos de tener, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día somos libres de escuchar las voces que nos sugieren o lo que, bueno, pues no te gusta, lo apagas o no lees y ya está, nadie te va a obligar. Pero saber elegir lo que quieres escuchar y cómo situarse respecto a la autoridad que le das a eso que escuchas, eso es un acto también de madurez de cada uno. Pero sí, estoy de acuerdo. Había una pregunta en el fondo primero, sí. Has nombrado a Lucas Bloom, me ha parecido. Sí. Vale. ¿Qué relación tenía? ¿O por qué lo has nombrado? ¿Había algún tipo de relación? Bueno. Porque Bloom es posterior, ¿verdad? Sí, no, claro. No, lo he mencionado. Bueno, no he sabido ver qué relación podía. ¿Recoges la pregunta? Sí, me preguntan a qué responde la mención a Gustav Jung que he hecho al inicio de la intervención, cuando he mencionado que Gustav Jung ha estudiado el fenómeno psicoespiritual de las crisis que se producen hacia la mitad de la vida. O sea, que es algo que él, en su gran experiencia terapéutica, constató que muchas personas entraban en crisis y que esa crisis era una oportunidad que Dios o la vida nos da para visitar la otra parte de nosotros mismos que durante la primera parte de la vida no hemos visitado. Y entonces que esas crisis son crisis de oportunidad en lugar de pues una mala suerte, o sea, que tratadas espiritualmente son una gran oportunidad que se nos da. Por eso he mencionado a Jung, ¿no? No hay relación. No. Lo que pasa es que Jung tiene en el año 43, creo, hacen un seminario en Eranos, que es donde
tenían unos encuentros de una altura intelectual increíble, o sea, resultaban los grandes intelectuales de aquel tiempo, pero cosas extraordinarias, bueno, Mircea Eliade, Henri Corbin, bueno, grandes del siglo XX, tenía, no sé, sería una gran mecenas que pagaría esos encuentros porque y son anales de una grandísima, o sea, muchos de los mejores libros que han escrito estos autores los hicieron fruto de los seminarios donde hacían intervenciones, entonces lo preparaban muy bien y muchas de estas obras han salido igual. Pues uno de los seminarios que se hizo en Éranos fue sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y Gustav Jung tiene unas interpretaciones muy interesantes de los ejercicios porque uno de los seminarios fue sobre esto, ¿no? Bueno, es un poco colateral, pero luego Jung tiene algo también muy interesante, que es, o sea, él quedó sorprendido de los ejercicios espirituales, porque es cierto que en la tradición occidental, aparte de la práctica de la oración del nombre de Jesús, de la oración sicasta, ¿no? De la repetición del nombre, fuera de los ejercicios no hay ninguna metodología concreta de oración. O sea, Santa Teresa, San Juan de la Cruz dicen maravillas de la oración, pero dicen poco de cómo orar, ¿eh? O en todo caso hay que explicar por aquí y por allá, pero no hablan concretamente de cómo se ora, ¿no? En cuanto a método, ¿no? En cuanto a... entonces, los ejercicios dentro de Occidente son de las pocas, o sea, así como Oriente, la gran aportación que ha hecho Oriente a Occidente, son metodologías concretas de cómo entrar hacia adentro, ¿no? Y es muy precisa pues en la postura, en la respiración, en el mantra, lo que fuera, ¿no? Bueno, pues lo más parecido que tenemos en Occidente serían los ejercicios espirituales. Esto es una constatación junguiana. Pues podríamos decir entonces que anterior a Jung, Ignacio, de forma natural o espiritual, ¿no? Sin libros, de psiquiatría, fue un poquito el pionero, ¿no? Cuando estés en un límite, deja de luchar. Que dejar de luchar no es dejar de hacer. Significa deja de luchar, deja de despertarte y no hagas nada, entre comillas, ¿no? Un poco yo creo que hay cierta correlación. ¿No? Sí, me está haciendo una pregunta, reflexión sobre si la relación que habría entre Jung y San Ignacio es que Jung, no, San Ignacio sería antes de la escuela psicológica contemporánea, la persona que fue capaz de entrar en su interior y convertir la energía psíquica en vía espiritual. Es una interpretación. Y entonces Jung, y la novedad, la gran aportación de Jung en la filosofía, en la psicología contemporánea, es no sospechar de lo espiritual como un infantilismo regresivo de nostalgia, que es lo que dijo Jung, perdón, Freud sobre la religión, sino que al contrario, que en la vida espiritual hay unos arquetipos muy poderosos que hay que saber entrelazar, porque hay un gran potencial y en el fondo un buen terapeuta es psicoespiritual a la vez, ¿no? Y Jung lo fue, y San Ignacio también lo fue. ¿Había alguna otra pregunta? Vamos por orden. Sí, no sé quién estaba primero. Usted, pero seamos breves, sí. Sí. No, yo lo que he hecho referencia sobre el puzzle, de que a base de la vida, cuando yo como soy muy mayor, entonces, ¿qué pasa? Que yo, en toda esta vida, el puzzle realmente me está encajando. Pero yo encuentro que es una pena que haya tardado en encajar. Porque podría haberse dado mucho más pronto. Y habría vivido la vida de otra manera, más plenamente, a nivel espiritual, pero he ido yo un poco coincido con esta señora, de que la base de que me he movido en el sentido de formarme a nivel espiritual y cogido datos de autores buenos, me han enriquecido y he comprendido, porque si no, como decía ella, o sea, lo que he recibido a nivel de formación ha sido, bueno, muy poco, muy pobre. Y claro, entonces el puzzle iba desencajado. Hasta que al final ya se me encajó todo. Y ahora sí que lo encuentro, que coincide. Ahora, pero ya tengo 86 años, ¿eh? O sea, ya ha pasado un poco. La lentitud... Sí. No, ya. La respuesta daré la pregunta.
la lentitud de la composición del puzzle es directamente proporcional al número de piezas que tiene el puzzle. Qué bueno. Es decir, claro, es decir, cuanto más piezas ha tenido su puzzle, más ha tardado en ver el conjunto. Por lo tanto, significa que en su puzzle actual hay una gran riqueza porque ha encontrado muchas piezas y ahora su puzzle tiene muchos colores y muchos matices. Por lo tanto, bienaventurado puzzle, y significa que usted es bastante, como San Ignacio, autodidacta. Qué bueno. ¿Hay una pregunta, sí? También el tema del discernimiento parece que es un tema amable. A raíz de lo que se ha comentado, a quien ha vivido una religión muy autoritaria, hablar de discernimiento te suena a libertad, a autonomía. Sin embargo, hay dos cosas que me gustaría que tocaras. Uno es, debido a la libertad de electrón, hay mucha libertad, pero eso implica mucha responsabilidad. Y no sé hasta qué punto estamos dispuestos a asumir con conciencia esa libertad o preferimos, porque decimos, la Iglesia se va al carajo, esto se está complicando mucho, pero son grupos más bien autoritarios y poco dados a la libertad los que mantienen a formas inclusivas. Alguna explicación tendrán, no sé cómo lo ven. ¿Y qué papel tendría que el acompañamiento? Que lo han mencionado, que hay esa dualidad en el acompañamiento para tratar solo la subjetividad, esa escucha, tener un cierto acompañamiento, pero quizás sería bueno para hablarlos. Sí, vamos a ver, la pregunta que se nos hace es que digamos que el discernimiento es una palabra amable frente al autoritarismo histórico que haya podido tener la Iglesia, pero que no todo el mundo se apunta a la libertad que el discernimiento supone, y que en estos momentos hay grupos en la Iglesia pues, que prefieren consignas muy claras y en estos momentos los grupos que están llenando más las iglesias son de consignas claras. Pues que cada cual camine libremente por donde quiera caminar. Y a quien le ayuden las consignas, que vaya con consignas, y sobre todo que no nos impongamos los unos a los otros lo que cada cual le ayuda verdaderamente. Y hay sitio para todos, ¿no? O sea, si dice Jesús, en la casa de mi padre hay muchas moradas, pues también hay muchas moradas aquí abajo, y la gran ventaja yo creo que hoy en día tenemos es que sabemos dónde están las cosas y podemos elegir si esto me va y sigo, o esto no me va y me voy. Nadie nos obliga a hacer una cosa que no queramos. Yo creo que es una de las grandezas de nuestro tiempo, me parece, ¿no? Esa misma libertad confunde, pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de caminar honestamente lo que uno siente que hay sitio para. Aquí, otra pregunta. A mí me gustaría preguntar. He querido entender ayuda de las almas, lo has definido como acompañar los procesos espirituales con los grados y las sombras interiores de cada uno. Esta ayuda se hace en comunión y en iglesia. Yo casi lo he entendido como una direccional. Y yo prefiero pensar que me van a sostener para que no pierda el miedo a sentir y descubrir, para que emerja lo que yo siento y saberme sostenida. No quiero que me direccione. Perfecto, maravilloso. Vamos a ver. Dice una persona que cuando he mencionado que la instancia de acompañamiento sería la iglesia que acompaña al proceso personal, que es según cómo le ha resonado como si este acompañamiento fuera a direccionar por dónde tiene que sostener, ¿no? Y eso es muy delicado, ¿no? En estos ejercicios es muy claro, ¿no? En los ejercicios. Y lo hemos hecho mal muchas veces, ¿eh? O sea, el acompañante solo ayuda a devolver a la persona lo que está viviendo para que no se confunda ella. Y no se puede poner en ningún momento en el lugar, digamos, de Dios, ni con ninguna preferencia. Es el intento más, requiere una gran honestidad, un gran respeto por la persona, por la otra persona, para simplemente ayudar a que realmente ella se encuentre sin ningún tipo de interés prejuzgado por la parte del que acompaña. Eso es.
Eso es como debería de ser. Al mismo tiempo es cierto que, por ejemplo, en unos ejercicios, tú haces un punto de confianza, que vas a hacer un camino, que vas a ser acompañada y que hay unas pautas en el camino. Pero estas pautas del camino no son para direccionarte a un sitio para manipular, sino para posibilitar en ti esa experiencia, pero con un gran respeto en lo que tú vives. Pero al mismo tiempo da unas pautas, como cuando inicias en un método, pues ya va bien que alguien te diga, pero al mismo tiempo sin ningún tipo de manipulación, sustitución o direccionalidad. ¿Vale? Creo que, pero sí, muchas veces nos hemos entrometido, claro que sí. Y esto es lo que mucha gente está como muy alerta y decepcionada, como se ha dicho, ¿no? En cuanto, no he respondido a todo a Kim, el tema del miedo a la libertad, ¿no? Bueno, hay aquella extraordinaria metáfora o parábola de Dostoyevsky, del Gran Inquisidor, ¿no? Es un pequeño capítulo de los hermanos Karamazov, donde presenta al inquisidor de Sevilla, lo sitúa en el siglo XVI más o menos, como un ruso se imaginaría Sevilla, pero bueno, es igual, se imagina esto, que en los calabozos el inquisidor, el gran inquisidor español, tiene prisionero a Jesús. Y entonces el gran inquisidor, con su bomba y tal, va a hablar, de vez en cuando va a hablar con Jesús, ¿no? Y le dice a Jesús, esto del reino de Dios está muy bien, pero te equivocaste, te equivocaste. La gente no quiere ser libre, la gente quiere que le manden las cosas. O sea, el evangelio está bien y tal, cogeremos lo mejor de ti, pero no nos molestes mucho, ¿eh? Que, o sea, ya nos has dicho lo que debe decir y ahora déjanos hacer nosotros porque la gente no quiere ser libre. Tú te pensabas, bueno, es terrible, o sea, de una lucidez increíble, ¿no? Bueno, pues esto fue escrito. Gracias a Dios estamos en otro momento. ¿Eh? Yo creo que estamos en otro momento. Que pueden haber tentaciones regresivas o que en estos momentos también están habiendo políticamente todo un giro hacia la derecha. Bueno, son reacciones inevitables, yo creo, del ser humano, que nos vamos de un lado a otro hasta que vamos. Pero esperamos y confiamos que en este movimiento de izquierdas y derechas, de rigideces y libertades o libertinajes, vayamos madurando, ¿no? O sea, en esos momentos hay un nivel de conciencia suficientemente grande en el planeta como para que ya no puedan suceder cosas como sucedieron en el pasado, ¿no? Aunque hayan guerras infames y terribles, ¿no? Pero yo creo que a nivel religioso, a nivel espiritual, hemos cruzado umbrales que no tienen regreso, marcha atrás. Bueno, estoy complacida de escucharte y me quedo resonando gratamente con lo que dijiste que el discernimiento es una escucha sagrada. Creo que también podría ser una lectura sagrada. Creo que escucharnos y escuchar a los demás en este tiempo es todo un desafío. Porque vivimos tan veloz, tan rápido, y todo está bien, donde como que no hay tiempo para la escucha y menos hablar. Entonces me voy con una tarea muy linda. Vengo desde Perú y estoy de manera sincrónica acá. Entonces estoy haciendo también un itinerario espiritual. Y creo que esto de escucha sagrada, que también has mencionado, que es sacral, ¿no? Entonces tiene que ser desmitificado el título como que sea más evolutivo, más contemporáneo, como una escucha evolutiva, una espiritualidad evolutiva, porque yo trabajo en minería con mujeres, jovencitas, niños, nuevas generaciones. Intento llevarles el mensaje de Jesús, de Dios, pero estoy buscando nuevas formas, nuevas palabras, nuevas formas de comunicar también la espiritualidad, y cómo ellos pueden cultivar también la espiritualidad, tanto de una escucha para adentro como de una escucha o una lectura del mundo. Yo creo que el mundo necesita esa escucha interna y esa escucha colectiva que también has mencionado, como una escucha comunitaria, Sí. para evolucionar bien todo esto.
Gracias. Has hecho un resumen perfecto de todo lo dicho. Ha mencionado en la intervención última de una persona que viene de... ¿Te llamas, perdona? Zoila. Zoila, qué nombre más bonito. Zoila, ¿de dónde viene eso? Zoila. ¿Qué profesional? Zoila. Pues enfocar el discernimiento como o la actúa ante la vida como escucha sagrada, ¿no? Eso evoca o permite unas posibilidades de atención, de respeto, abre un campo de muchas posibilidades y que ya trabaja con comunidades que están trabajando en minas y que el acompañamiento, lo que se puede decir, el mensaje de Jesús, ¿no? Darlo con claves que sea significativo para ellos, no sea repetición de lo que ya... Ahora diré una cosa. ¿Esto dónde está grabado? ¿Dónde va a salir? Quedará plegado en la página web. Bueno, pero la web sale al final en YouTube y bueno, está. Que salga lo mismo. Excesivamente hablamos de Jesús porque no sabemos hablar desde Jesús. Sí, sí. O sea, Jesús lo que dijo, ya lo dijo. ¿Por qué hemos de repetir tanto lo que dijo en lugar de creernos de verdad que lo que nos ha desplazado el mismo fuego que hizo a él decir lo que dijo para que nosotros digamos lo que hoy tiene que ser dicho? ¿Por qué hemos cerrado la palabra de Dios en un canon? Porque tenemos miedo, porque no creemos en el Espíritu. Hay tanta palabra de Dios hace 2000 años como ahora. Entonces hemos cerrado la palabra de Dios en 4 evangelios. Está bien, son los evangelios fundantes, han puesto, tienen un canon, un rigor, pero repetimos y repetimos, y parábolas agrarias que hoy muchos que nacen en la ciudad no tienen ni lo que es, ni un grano, ni un cordero, ni una oveja, es decir, que nos pasó fuego, ¿no? Y en lugar de convertirnos en fuego, no hacemos más que adorar el fuego para que el fuego que adoramos no nos queme, cuando de lo que se trata es que el fuego que adoremos nos queme y no adoremos otro fuego que aquello que nos hace arder, ¿no? Y ese fuego tiene llama, ese fuego tiene luz, y ese fuego dice palabras nuevas, continuamente palabras nuevas. Sí que tenemos unas palabras de referencia, evidentemente, pero no para estarlas repitiendo continuamente, sino que a partir de ella tengamos capacidad de decir palabras sagradas, ¿no? En la sacralidad de cada momento, ¿no? Y eso a Jesús le costó la vida, porque es lo que merece la pena decir cosas que nos cuesten la vida, ¿no? Bueno. No hay mejor final. Yo creo, Xavier, que no hay que añadir nada más, porque lo recoge todo y, como decíamos, un jesuita pues que acabe hablando de Jesús, Sí. pues eso es lo mejor que nos podía ofrecer esta tarde, además de todo lo que ya nos ha ofrecido, como colofón. O sea que muchísimas gracias a los que nos habéis acompañado aquí presentes y también los que estáis conectados. Gracias, Xavier, por este rato. Y deciros que ya vamos hacia la última conferencia, que será el 16 de mayo, en jueves, volvemos a jueves, y nos acompañará la priora del Monasterio de la Inmaculada Concepción de Mataró, Carmelita Descalza, Ana Voz, y nos va a hablar de Santa Teresa de Jesús, bajo el título Quien tenga sed, que venga a mí, la sabiduría del Carmelo. O sea que os esperamos el próximo 16 de mayo a las 7 de la tarde. Gracias y buenas tardes a todos.